¿Cómo están todos? Sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda emisión de Conversatorio Portuario. Saludo a toda nuestra distinguida audiencia, a la comunidad portuaria y a los que nos siguen por las diferentes plataformas de API Sistema Portuario Veracruzano, invitándolos a visitar nuestra página www.apiscpb.com para que conozcan el material, los contenidos que hemos creado para ustedes. Estamos muy agradecidos de la respuesta que ha recibido este espacio, que como saben es un espacio dedicado a dialogar con personalidades de este sector. Y bueno, bajo este timbre de orgullo de Veracruz, primer puerto de América, hemos titulado este segundo conversatorio en una remembranza a esa importancia que ha tenido siempre la entidad veracruzana en la actividad portuaria, ya que más allá de ser la primera ciudad fundada en el continente americano, también es el primer puerto de altura construido en este país y que desde sus inicios, allá por finales del siglo XIX, pues siempre ha sido un eje en el desarrollo de este país. Nos encontramos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario acompañados de su titular, el licenciado Enrique Nachón García, al que yo saludo y agradezco enormemente la oportunidad y el espacio que hizo en su agenda para platicar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Jorge. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, platicar un poquito, aprovechar esta gran plataforma y comentar la importancia, precisamente como lo dices, de lo que es el sistema portuario. Y no nada más, habría que recordar que Veracruz fue la puerta en la historia por aquí llegaron los españoles, fue la puerta de América y de Europa hacia América, ¿no? Entonces es muy importante saber aprovechar eso y especialmente Veracruz tiene 3 grandes puertos, ¿no? Entonces aquí platicaremos muy a gusto, muy contentos. Estamos muy contentos de estar aquí, agradecidos y bueno, ha sido años muy productivos para el Estado, años de mucho trabajo, pero antes de entrar en esa materia y en esos temas de interés, como es el estilo de este espacio, platicar un poco primero sobre su trayectoria, si pudiera comentarnos cómo inicia esa vocación por el servicio público, secretario, por favor. Gracias. Mira, pues yo estudié Administración de Empresas con una especialidad en finanzas y entré a trabajar a una casa de bolsa, en donde desde esa época, a mediados de los 80, tuve una responsabilidad desde muy joven de ser coordinador de un gran equipo de colaboradores y de amigos que trajimos la cultura de invertir en inversiones especializadas en nuestro estado. De ahí, a finales de los 80s, principios de los 90s, trabajé en un banco y este banco me dio la oportunidad de seguir, como estaba yo en Veracruz, de seguir defendiendo Veracruz y los números de Veracruz con otros bancos. Entonces era muy competitivo, siempre luchábamos por ver qué estado tenía mejores resultados. Y ahí tuve una carrera muy bonita dentro de un banco, el entonces Bancomer, y tuve la oportunidad que alguien que fue mi jefe en Bancomer, lo nombraron director general del Infonavit y me invitó a trabajar con él. Fui delegado del Infonavit en Veracruz, en el Estado de México, hoy Ciudad de México, era el Distrito Federal. Y luego tuve un gran reto, que era unificar 2 delegaciones, juntar el Estado de México y el Distrito Federal, y ese fue un reto extraordinario. Posteriormente, también otro gran reto era coordinar las delegaciones. Tuve la oportunidad de coordinar 11 delegaciones del sur-sureste del país en el Infonavit y fui coordinador general también comercial o subdirector general comercial del Infonavit. Aprendí mucho ahí y fui invitado al gobierno del estado de Veracruz en 2014 y desde entonces he tenido el privilegio y el gusto de estar trabajando en el estado de Veracruz. Siempre con el gusto de algunos valores que vas creando y vas desarrollando, como la orientación a resultados, el cumplimiento de metas, la vocación de servicio. De nada sirve hacer algo si no lo haces con gusto y con vocación. Entonces eso te va llevando a ser competitivo. Y en mi vida desde muy joven, y tuve la oportunidad, conozco a tu papá desde hace muchos años, de ser amigos y ahí competíamos en tenis, en fútbol y en todo. Entonces siempre, yo creo que la vida es sacarle jugo a cada momento.
Y si a ti te gusta competir, compite en todo lo que hagas. Trata de hacerlo mejor, da tu rendimiento al máximo y eso te va a hacer feliz. Y algo que a mí me gusta en mi trabajo es que lo hago con gusto y con felicidad. Claro, y en primero, el reconocimiento a su larga trayectoria y en este proceso, en este transitar de su carrera profesional, imagino, pues se ha desempeñado en diferentes estilos de gobierno, diferentes visiones, y al fin de cuentas esta permanencia que ha tenido, esta continuidad en el servicio público, como decía usted, pues se debe evidentemente a pilares, a principios, a ejes a nivel personal que le han permitido tener éxito en todas las responsabilidades que ha sustentado. Si pudiera usted compartirnos esos ejes puntualmente para que las personas que nos escuchan, los servidores públicos y los que estamos al servicio, ya sea de nuestra comunidad, de nuestra colonia, de nuestro municipio, del estado, conozcamos cómo se estructura una carrera tan sólida como la de usted. Gracias, Jorge, por tu comentario. Claro, mira, yo creo que eso se hace con valores, con la preparación que vas teniendo durante el desarrollo de tu vida. Y aquí, como comentaba, en un principio estuve en la iniciativa privada y ahí aprendes mucho la palanca de la productividad, la palanca de los resultados, la palanca del cumplimiento. Pero también tuve la oportunidad de trabajar en gobierno y en el gobierno tienes que manejar otra palanca, la palanca de la orientación al servicio público, la orientación a satisfacer las necesidades de la sociedad. Y entonces el chiste de este negocio es no aprietes tanto una palanca para jalar otra, ir moviendo esas dos palancas de cumplimiento de resultados, de vocación de servicio, de atención al público, de cumplimiento de las metas sociales, pero también de cumplimiento del gasto público, y ir moviendo estas dos palancas siempre para que cumplas con lo que se te exige, pero que tampoco lastimes a nadie. Y ese es el gran reto que hay que hacer, sin importar qué jefe tengas. El jefe siempre te marcará la línea, pero tú como servidor público tienes que cumplir lo que tu jefe te esté marcando la línea, pero sin lastimar a los demás. Y yo creo que eso es parte de lo que uno va haciendo. Y ahora, si a eso le pones ciertos valores personales, como lo decía hace ratito, ser institucional, como el cumplimiento de metas, como la orientación a resultados, y no te distraes en otras cosas, te permite cumplir con las metas, con las expectativas, y te permite también ayudar a la gente que vas encontrando en el camino. Muy bien, secretario. Y la verdad que, permítame decirlo, estos ejes que menciona, pues no son un tema romántico, o sea, se traducen en resultados finalmente que hoy se perciben de forma evidente, y aunque siempre habrá algún sector de opinión que intente minimizarlos o verles el lado negativo, finalmente son ejes que se pueden medir, se pueden cuantificar. Estamos hablando de inversión extranjera directa, de empleos, de flujo, en este caso, ¿no? Del servicio público, ¿no? De flujo, de movilidad económica, ¿no? Después de este estancamiento tan brutal que hubo después de la pandemia, ¿no? Y en este sentido, secretario, preguntarle, ¿qué ha significado para usted estar al frente del desarrollo económico de un estado tan importante como Veracruz, y qué acciones, digamos, consideró importantes implementar a su llegada, y que hoy, a 4 años de gestión, podemos hacer un balance y decir, estamos avanzando? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que aquí tendré yo la oportunidad de platicarla ampliamente, pero sé que el tiempo no me lo permite. Pero adelante. Mira, lo primero, como lo platicaba hace ratito, había que analizar a fondo qué se tiene y de dónde se partía. Nosotros en Veracruz somos la quinta economía del país, contribuimos con el 4.5 del Producto Interno Bruto. Solamente estamos atrás de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León y Jalisco, y de ahí viene Veracruz. Eso, cuando empiezas a analizar a los demás estados, dices, ¿qué tengo diferente de ellos? ¿Cuál es la verdadera vocación del estado? ¿Qué es lo que me puede potencializar? Y es lo que nos une hoy, la plática de hoy. Tenemos 3 puertos que ninguno de los que antes mencioné tienen, ¿no? Tenemos el campo, que a lo mejor mucho más desarrollado que otros estados tienen. Tenemos la agroindustria, pero sobre todo, mira, que es reconocido a nivel nacional e internacional, tenemos la mano de obra veracruzana. La mano de obra veracruzana nos ha permitido
que a donde llegamos, destacamos. Y eso es lo que también tenemos que hacer y tenemos que impulsar. ¿Y qué hicimos? Establecimos un control de gestión profesionalizado. ¿Esto qué es? Es un tablero que nos permite tener indicadores de gestión que son impulsores para el cumplimiento de las metas. Es muy sencillo, por ejemplo, en los créditos que otorgamos, ¿no? Otorgamos créditos para desarrollar a la micro, pequeña y mediana empresa. Si estos créditos que otorgamos a la hora de recuperarlos, los midiéramos, oye, pues mi índice, mi meta es tener menos cartera vencida. Eso es un indicador que no te permite nada, no te permite mover. Pero si tú pones indicadores para bajar tu índice de cartera vencida y pones indicadores de cobranza, por ejemplo, cuántas llamadas tiene que hacer cada ejecutivo de cobranza, cuántas visitas tiene que hacer cada ejecutivo de cobranza, o pones para promover Hecho en Veracruz, cuánta de nuestra gente tiene que ir a visitar a micro y pequeños empresarios para certificarlos en Hecho en Veracruz. Eso te ayuda más que medir cuánta gente tengo ya certificada en Hecho en Veracruz. Ese es una meta, no es un impulsor. Entonces estamos poniéndonos en la base de la pirámide para manejar impulsores que nos lleven a cumplimiento de metas y a rebasar el cumplimiento de metas. Y ahí tratamos de profesionalizar la administración pública. Es muy difícil incluso decirlo, pero cuando tú tienes indicadores claros, cuando tienes metas claras, cuando sabes a qué te debes de dedicar, pues tienes tu agenda completa todo el día. Y eso a mí me gusta, tener la agenda completa todo el día. Muy bien, secretario. Y creo además de este punto es muy importante el trabajo interinstitucional, ¿no? El trabajo intersecretarial para lograr los objetivos y ir avanzando de forma sólida, dar pasos firmes. Y aunado a esto, secretario, le pregunto esta visión de transformar, ¿no? Que ha marcado como un antes y un después en la vida pública contemporánea del país y desde luego de Veracruz. Preguntarle si usted considera que ha de alguna manera regenerado el servicio público de tal suerte que ha impactado incluso al desarrollo económico tanto del país como de Veracruz. Yo creo que a título personal no. Es el momento en el que estamos. Yo creo que tenemos que ser muy sinceros y muy claros. Tenemos un momento histórico de transformación de nuestro país, en donde hay un liderazgo del presidente que es un liderazgo muy fuerte, en donde tenemos un gran liderazgo también, bueno, del presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, y tenemos un liderazgo fuertísimo también en el estado de Veracruz, que es del gobernador, del ingeniero Cuitlahua García Jiménez. Si no tuviéramos esos liderazgos, no podríamos transformar nada, no podríamos cambiar nada. Eso nos permite montarnos en una ola, en una corriente de agua que nos va llevando y nos hace mucho más fácil el transitarlo. Aquí en esta secretaría nos permitió llegar también, como decía hace un momento, no nada más a la macroempresa, a la gran industria, nos permitió llegar a los artesanos, a la gente que tenía una idea de un producto y que lo convertimos en un emprendedor y de ahí lo llevamos de la mano a ser empresario y que de ahí lo llevamos a la mano a certificar sus productos y sus empresas y lo pudimos acompañar a vender sus productos en mercados locales, regionales o incluso internacionales. Entonces sí, si no te montas en una ola grande, es ir contracorriente, no lo podrías hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo en equipo con un gran liderazgo y eso lo supimos aprovechar, o creo que hasta el momento lo hemos podido aprovechar. Muy bien. Sí, sin duda creo que sí estamos viviendo cambios importantes en la estructura y bueno, el sector portuario no es la excepción, secretario. Estamos atestiguando importantísimas inyecciones de recursos en el sector donde Veracruz se posiciona como el estado para invertir y creo que tenemos hoy por hoy un gobierno que está consciente del potencial que tiene el sistema hidrológico de Veracruz, más de 40 ríos integrados a 10 cuencas hidrológicas. Y bueno, preguntarle, secretario, ¿cómo percibe hoy estas oportunidades generadas, ya hablando de proyectos, tanto federales como privados, que se generan y que de alguna manera están vinculados al sector portuario, ya sea para traer energía a un sistema industrial que deriva finalmente en terminales portuarias o para generar petroquímica y todos estos productos y materiales que requiere la industria
para transformar y para de alguna manera después exportar productos. Entonces, si nos pudiera contar un poquito de esos proyectos, cómo están, en qué estatus y hacia dónde vamos con ellos. Con todo gusto. Algo que encontramos cuando llegamos era la queja de los industriales que no había gas. El gas natural es el energético ad hoc para el desarrollo de la industria, es el que tiene menor costo para operar a la industria. Y había muchas quejas en cuanto a la falta de este energético. Bueno, uno de los grandes proyectos que ya se está cristalizando, ya no es proyecto, ahora está en proceso, es la llegada o la continuación del gasoducto que existía de Texas a Tuxpan. Hoy ese gasoducto, Tuxpan se está convirtiendo en el nodo nacional de energía en temas de gas. Desde ahí, desde Tuxpan, saldrá un gasoducto al centro de la República que alimentará todo el centro de la República, pero también viene el gasoducto marino que va a ser una escala en Coatzacoalcos para alimentar el proyecto del Istmo de Tehuantepec. De ahí se va a Dos Bocas y se va también a la península de Yucatán a alimentar y llevar el energético a todo el sur-sureste del país, que es una demanda que se tenía desde hace muchos, muchos años de atender ese rezago histórico que teníamos en el sur-sureste. Es una realidad y se convierte en la inversión privada más importante en la historia del estado de Veracruz. Son 90,000 millones de pesos directos en generación de mano de obra, en inversión, en servicios que vienen al estado de Veracruz. Pero no nada más es una inversión, es lo que va a desarrollar. Si nosotros vemos, como lo estabas diciendo, cómo se potencializa ese tipo de inversiones, eso nos ha permitido atraer más inversiones. En el momento que tengamos todo el tema del gas natural para el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que este es otro proyecto de nación, otro proyecto de la visión que tiene el liderazgo del presidente y del gobernador, pues este proyecto del Istmo de Tehuantepec, y lo explico brevemente, mucha gente me pregunta si es igual o si vamos a competir con el Canal de Panamá, que a propósito hace ratito me preguntabas de este cuadro que nos trajo el embajador de Panamá. El Canal de Panamá es un canal de agua y el canal de Tehuantepec es un canal de tierra. Es una carretera y un ferrocarril. Y alrededor de esta carretera y este ferrocarril habrá 10 polos de desarrollo o PODEVIS que conocemos o parques industriales. Y estos parques industriales van a generar mano de obra y van a transformar materia prima en producto terminado. Voy a hacer un poquito más de un ejemplo en esta historia. El 60% de toda la mercancía que transita por el norte del Istmo, es decir, por el Atlántico, o por el sur del Istmo, que es el Pacífico, ese 60% de toda la mercancía del mundo transita por ahí, por esos dos océanos. Si de ese 60%, el 5% de esos productos se quedan y son transformados en producto terminado en el Istmo de Tehuantepec, nos volveríamos la zona industrial más grande del mundo. Ahora, esos parques industriales van a tener beneficios fiscales en cuanto al IVA, en cuanto al ISR, en cuanto a impuestos de importación, exportación, en impuestos de nómina, impuestos de derechos de registro, o derechos de registro más bien, ya no son impuestos. Y esto va a ser mucho más atractivo Veracruz. Por eso se nos ha permitido eso, más los 14 convenios o tratados comerciales que tiene México con todo el mundo, se convierte muy atractivo. Cualquier empresa de todo el mundo dice, oye, pues yo me voy a instalar ahí, tengo tratado comercial con cualquier lugar. Si salgo por el norte del Istmo de Tehuantepec, es decir, por Coatzacoalcos, tengo mi mercado natural, el este de Estados Unidos, o tengo Europa o África. Y si salgo por el sur del Istmo, que es Oaxaca, puedo tener acceso al oeste de Estados Unidos, pero también al mundo asiático, que antes ni soñar llegar ahí al mundo asiático. Entonces, es, por hacer un símil, el mejor centro industrial con el mejor aparador que se puede tener. Y eso nos ha ayudado mucho, y ese es el segundo gran proyecto. Ahí en el segundo gran proyecto ya tenemos una inversión muy importante. Lo que era hasta antes de esta administración la inversión más grande privada, que era Brasky Midesa, al ver todos estos proyectos, hace una ampliación por 8,000 millones de pesos más, ahí en Coatzacoalcos, ya en un polo de desarrollo, en el Coatzacoalcos 2. Pero también hace unos meses, un año quizá, anunciamos la llegada de otra gran industria importante,
y a lo mejor no menciono todas, pero bueno, la cervecera, que es ahora la cervecera veracruzana, o Constellation Brands, que es como la conocemos, son 26 mil millones de pesos más a Veracruz, pero sobre todo la generación de empleos en un momento en el que, como bien lo referías, con la crisis del COVID, estábamos en espera de qué iba a pasar. Entonces, estos son una inyección de energía a todo el sector industrial y nos permite estar atentos. Ahora, de estos proyectos, estos ya están en proceso, ya están cristalizados. Y hay uno que está muy avanzado, a punto de arrancar. Fíjate que tenemos 3 grandes puertos que se administran por el gobierno federal. Tú los conoces muy bien, pero es la Sipona de Tuxpan, de Veracruz y de Coatzacoalcos. Pero también están ustedes, que tienen todo el tema de la costa del estado de Veracruz, y están los municipales, pero ninguno en el estado de Veracruz da servicios costa afuera. Y casualmente en aguas someras o aguas profundas, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hay cerca de 55 mil millones de dólares por explotar. Están en una etapa de exploración y posteriormente, en el caso de que esta exploración dé resultados, vendrá lo de extracción y todo esto. Y no hay un puerto especializado para todos estos servicios que esta industria requiere. Tenemos un proyecto especial muy importante que va muy avanzado en la tramitología, va muy avanzado en todas las gestiones en general, que es el desarrollo de un puerto offshore en la zona de Alvarado. Y eso es también algo de lo que el señor gobernador dejará como legado en su administración. Sí, secretario. Y la verdad es que también las oportunidades que significa para Veracruz, sectores como los servicios, como menciona, y la proveeduría, que posiblemente se puedan ver alejadas a estos megaproyectos y que son vocación de una región, pero que podían sumarse a estas cadenas productivas. Platicábamos con la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, la coordinadora general de puertos, que por cierto le manda muchos saludos. Igualmente, vi la entrevista, muy buena. Al señor gobernador. Es una plática muy interesante. Nos hablaba, por ejemplo, de nearshoring, ¿no? Ajá. Estas nuevas esquemas de producción donde pues nos topamos con una realidad de una disruptura de la cadena de suministro como nunca se había visto, y de esta pues, dependencia que teníamos con el mercado asiático para las materias primas, ¿no? Entonces nos toca a nosotros pues buscar dónde incrustarnos en este encadenamiento, dónde anclarnos a estas grandes empresas y aprovechar esta situación. Nos decía, es que hay que estar preparados, hay que aprovechar las oportunidades, pero estar preparados. Entonces, tocó el punto específico también del tema energético, de esta relación indivisible que hay, ¿no? Del sector portuario y de la industria energética. Entonces, yo voy a esta pregunta, secretario. ¿Cuál es el papel del gobierno del estado? ¿Qué es lo que los gobiernos de los estados deben accionar para, por un lado, coadyuvar a consolidar estos proyectos, y por el otro, lograr bajar estos beneficios al empresariado y a la iniciativa privada veracruzana en este caso? Claro, magnífica pregunta. El gobierno del estado y el gobierno federal y el gobierno municipal, su función en este campo de acción es poner las condiciones para que las cosas se den. El gobierno del estado no va a crear una empresa y venir y desarrollar una empresa. El presupuesto que tiene va dirigido a otro tipo de temas, como lo conocemos, como es la seguridad, la salud, la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que poner las condiciones para que grandes empresas lleguen, pero también tenemos que poner las condiciones para que nuestras empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, aprovechen la oportunidad de que una gran empresa llegue. Y pongo el ejemplo, llega Constellation Brands. Constellation Brands va a querer que le vendan aluminio y va a querer que le vendan papel para envolver y cajas para poner sus productos. Si nosotros no nos ponemos abusados y no estamos listos para venderle el cartón y venderle el papel y venderle las corcholatas y venderle todo, va a importar esos productos de otro lado, de otro país o de otro estado de la República, y no hacemos esa cadena productiva dentro de Veracruz. O si no ponemos y calificamos a nuestra gente y la certificamos, la mano de obra no se va a quedar tampoco en los veracruzanos.
Entonces eso es poner las condiciones. Estamos preparando, estamos aliados y alineados con el sector académico en el tema de educación para que la gente que se requiera esté lista en el momento, para que los proveedores de todas estas grandes cadenas que están llegando a Veracruz puedan surtir tanto sus servicios como sus productos con empresas veracruzanas. Y ese es el papel, poner las facilidades. Aquí recientemente, por instrucciones del gobernador, creamos la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Inversión. Y esta comisión, que es, bueno, no podemos desacatar la ley. La ley y el marco legal te dice, oye, pues la ley de protección civil tiene que se tiene que cumplir con A, B, C y D, ¿no? Y tiene 30 días para revisar un proyecto. Bueno, dice hasta 30 días. Si nosotros nos ponemos a revisar la ley y el proyecto que va a venir cumple con todo lo que dice la ley, pues no esperarnos hasta los 30 días, a lo mejor lo podemos hacer en 5 días, ¿no? Y también el tema de cumplimiento del medio ambiente y también el tema del cumplimiento del desarrollo urbano y lo que se tenga que cumplir en municipios y federales. Entonces, esta comisión acompaña al inversionista en todo el transitar, no gestiona por él, no estamos para gestionar por nadie, pero sí estamos para acompañarlo en el transitar y agilizar esos trámites. Y eso nos ha permitido que estas inversiones en tiempo récord, sin incumplimiento del marco legal, puedan iniciar las obras de movimiento de tierra, de construcción, y en fin, ¿no? Entonces, para eso está el gobierno, para poner las condiciones, agilizar los trámites. También otro brazo importante que tenemos es la mejora regulatoria. Por usos y costumbres estábamos atrapados en acciones y reglamentos y normatividad, a veces que era porque a alguien se le ocurría, ¿no? Oye, pues para hacer un trámite necesitas demostrar quién eres, que existes, ¿no? Entonces, hombre, eso dice la ley, comprueba quién eres, pero no dice que tienes que entregar acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, credencial del lector. Y entonces, en lugar de comprobar quién eres, tienes que llevar 5 o 6 papeles. Entonces tenemos que estamos sobreregulados entonces. Incluso yo me atrevo a decir que el sector energético de nuestro país, en lo general, es un sector sobreregulado, ¿no? Y así hay muchos sectores sobreregulados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Empezar a trabajar y darnos cuenta qué es marco legal y qué es usos y costumbres de ir pidiendo cosas para cumplir, ¿no? Y eso es un reto importante que tenemos que hacer como gobierno. Okay. Muy bien, secretario. Sí, pues es importante seguir haciendo equipo. Ahorita que tocó el punto del tema del talento, ¿no? Comentaba la que fuere subsecretaria de Comercio Exterior antes del licenciado Encinas, Luz María de la Mora. Comentaba que en el mercado americano y europeo, la mano de obra mexicana está catalogada como de mucha calidad, ¿no? Sobre todo que ven esta flexibilidad que tiene el mexicano para adaptarse a nuevos procesos productivos y a la innovación, ¿no? Que hay mucho talento, pero que tiene que ir acompañado, como usted comentaba, de el sector académico, ¿no? De ir de la mano con ellos para cuando lleguen las oportunidades, que tengamos técnicos, que tengamos ingenieros, que tengamos administradores bien formados. Ella comentaba sobre todo en el tema de la digitalización de los procesos y por tanto productivos como de la gestión empresarial, ¿no? Entonces, muy importante ese tema de seguir conectados a esa hélice tan importante que es el sector académico, ¿no? Y bueno, al final del día, lograr que estos beneficios pues sean para la gente, ¿no? Secretario, que está esperando una oportunidad de integrarse, ¿no? Y creo que esta secretaría es un ejemplo de trabajo en equipo y de una planificación estratégica asertiva y exitosa. Entonces yo lo felicito por esa labor y bueno, para ir semicerrando el conversatorio, un mensaje que nos pueda dar a los veracruzanos y a toda nuestra audiencia, que incluya, por favor, cuál sería, cómo visualiza Veracruz en un mediano o largo plazo en materia económica, secretario. Veracruz es un estado en el que tenemos, voy a tratar de hacer volar la imaginación de todos los que nos hacen favor de escucharnos.
Muchos de nosotros crecimos escuchando, sobre todo los más viejos, ¿verdad?, que Veracruz era granero yunque de la nación. ¿Y esto era qué? Que nuestro campo era muy productivo, ¿no? Y ahora el 6% del Producto Interno Bruto del Estado de Veracruz es del sector primario. Estamos dejando de aprovechar el campo que tenemos. Sí se convierte en un poco de agroindustria, que está bien, pero entre agroindustria e industria, es decir, el sector secundario, es el 30% del Producto Interno Bruto. Y el 66% es el sector terciario, que es comercio y servicios. No está mal la composición, pero, a ver, ¿en dónde son mejor remuneradas las personas? En el sector secundario. ¿En dónde tienen mejor prestaciones las personas? En el sector secundario. Tienen mejores salarios, tienen mejores prestaciones y nada más tenemos el 30% de nuestra economía. Yo creo que debemos ir fortaleciendo, atrayendo gran industria para que comercio y servicios, que son el 66%, logremos hacer cadenas de valor con esta gran industria. Y Veracruz lo tiene todo. No nada más tiene a la gente, no nada más tiene ya preparadas la mano de obra. Ahora tiene el gran proyecto de nación que es el Istmo de Tehuantepec. En el momento que lleguen estas grandes industrias, la economía va a cambiar radicalmente. No tengo ni la menor duda que va a cambiar radicalmente. Si logramos que, bueno, está proyectado que para el año 2030 ahí se desarrollen 500,000 de empleos, de acuerdo al plan estratégico. El crear ese cinturón de empleo, ese cinturón de industria en el sur del estado de Veracruz, hermanado con Oaxaca, va a potencializar nuestro estado de forma importante. Y tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir respetando la vocación de cada región. Tenemos 7 regiones turísticas, pero tenemos 10 regiones económicas. Cada una de estas 10 regiones económicas tiene vocación, tiene gente capacitada para esa vocación y tiene una cultura importante. Acuérdate de la riqueza que tenemos en nuestra cultura regional. Entonces tenemos que respetarla y yo siempre platico. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Qué vivimos en el pasado? Llegaba una empresa muy importante, compraba un terreno, digamos, económicamente bien, pero no tenía la vocación para ese tipo de industria. Entonces es el ejemplo de que tú compras una casa en obra gris y querías poner en el cuarto en donde estaban las instalaciones para la cocina, ahí querías poner la recámara. Pues no va, no checa. ¿Cómo vas a poner unas camas en donde tiene el tubo para el refrigerador y tiene la estufa? Pues no. Bueno, así era de incongruente que se permitía que llegara cualquier industria y una industria no necesariamente limpia y se instalara en vecino a la zona de mayor siembra, producción de campo, ¿no? O una industria, la que quieras, junto a una zona habitacional, ¿no? O al revés, ya tenías una industria en algún lugar y autorizabas que juntos se estableciera una zona habitacional. Luego pues les iba a molestar el ruido a los habitantes, ¿no? ¿Y quién se va? ¿Quién llegó primero? Entonces eran conflictos, era falta de visión. Creo que hoy se está trabajando en este marco legal para dejar blindados los cambios que está haciendo el presidente y el gobernador, para que estos cambios, esta transformación que se está haciendo, se blinde y en el futuro no nos alcance el pasado, ¿no? Muy bien, secretario. Bueno, yo quedo muy con ganas de seguir dialogando. Hay mucho por qué seguir dialogando, mucho trabajo que se viene por delante. Creo que la industria siempre será un camino importante para el desarrollo de cualquier economía, de cualquier región, de cualquier país, que genera toda esta vinculación entre todos los sectores. Y bueno, Veracruz lo tiene todo para en un futuro mediano, o como dicen, a largo plazo, ser una potencia nacional y, por qué no, como decía yo hace rato, un referente mundial de inversión. Pues yo agradezco, secretario, vamos cerrando ya este conversatorio. Agradezco muchísimo a su tiempo, agradezco también al equipo de RTV por habernos asistido. Gracias a usted que nos sigue por las redes. ¿Algún mensaje de saludo?
secretario. Claro, Jorge, también con mucho gusto saludar a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. Nos da mucho gusto poder platicar con ustedes. Yo creo que también a través del sistema portuario veracruzano se está haciendo una labor importante de rescate de la costa veracruzana. Estén pendientes, tendremos muy buenas noticias y como siempre, Jorge, es un placer platicar contigo. Muchas gracias, pues nos vemos pronto para seguir dialogando sobre temas importantes de lo que acontece en el sector marítimo portuario. Muchas gracias a los que nos siguen por las diferentes redes y gracias, secretario. Al contrario, muchas gracias a ti. Éxito. Gracias.